Hay una frase que se repite silenciosamente en millones de mentes cada mañana, aunque nadie la pronuncie en voz alta. Una frase que suena inocente, casi lógica, casi justificable. Una frase que parece protegerte, pero que en realidad te está destruyendo por dentro. Esa frase dice, no es mi culpa. Y ahí comienza el problema. Porque mientras señalas al gobierno, a la economía, a tu familia, a tu pasado, a tus circunstancias, el reloj no se detiene. El tiempo no negocia contigo. El mundo no se adapta a tus excusas. La vida sigue avanzando, contigo o sin ti. Hoy no vengo a acariciar tus frustraciones. No vengo a darte frases bonitas para que te sientas mejor durante 5 minutos. Vengo a confrontarte con una verdad incómoda, pero liberadora. Si sigues quejándote, seguirás exactamente donde estás. Si empiezas a actuar, todo puede cambiar. La queja es seductora. Tiene un sabor dulce al principio. Te da la sensación de que estás desahogándote, de que estás siendo sincero, de que estás expresando lo que sientes. Pero detrás de cada queja hay una renuncia silenciosa, una rendición disfrazada de opinión, una forma elegante de decir, no voy a hacer nada. El problema oculto no es la pobreza, no es la falta de oportunidades, no es el país en el que naciste. El problema oculto es la mentalidad que has decidido adoptar frente a eso. Es la narrativa interna que repites cada día. Es esa historia que te cuentas para explicar por qué no estás donde quieres estar. Y esa historia suele tener siempre el mismo protagonista, tú como víctima. Te dices que no tuviste las mismas oportunidades, que otros lo tuvieron más fácil, que el sistema está diseñado para que no avances, y puede que algunas de esas cosas tengan algo de verdad. Pero la pregunta no es si es justo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Hay personas que crecieron en la escasez más brutal y construyeron imperios. Hay personas que nacieron con privilegios y lo desperdiciaron todo. Entonces el factor decisivo no es la condición inicial, es la decisión constante. Nos enseñaron que el éxito depende del talento. Mentira. Nos dijeron que depende de la suerte. Mentira. Nos hicieron creer que depende de contactos, de dinero, de inteligencia extraordinaria. Mentira. El éxito sostenido depende de disciplina y responsabilidad. Pero eso no vende tanto como la ilusión del golpe de suerte. No es tan romántico como la historia del genio incomprendido que triunfa de la noche a la mañana. La verdad es más cruda, más incómoda, más simple. Las personas que avanzan no son necesariamente las más brillantes, son las que decidieron dejar de quejarse. La queja constante crea una identidad. Y esa identidad es peligrosa. Porque cuando te defines como alguien al que siempre le pasan cosas malas, tu mente empieza a buscar pruebas que confirmen esa narrativa. Es un mecanismo psicológico poderoso. El cerebro odia contradecirse. Si tú te defines como víctima, tu cerebro encontrará razones para mantenerte en ese papel. Empiezas a ver injusticias en cada esquina, fracasos en cada intento, obstáculos en cada oportunidad. Y cada vez que algo sale mal, refuerzas la historia. ¿Ves? Siempre es lo mismo. Pero lo que no ves es que tu enfoque determina tu comportamiento, y tu comportamiento determina tus resultados. Cuando te quejas, te paralizas. Cuando actúas, te transformas. Imagina a un estudiante que repite constantemente que el sistema educativo es mediocre, que los profesores no enseñan bien, que el contenido es aburrido, que no hay recursos. Puede que tenga razón en parte, pero mientras se queja, otro estudiante con las mismas condiciones decide buscar libros por su cuenta, ver cursos gratuitos, estudiar 1 hora extra cada día. 5 años después, ¿quién crees que tendrá mejores oportunidades? No es el sistema el que marca la diferencia, es la respuesta individual frente al sistema. Imagina a un trabajador que odia su empleo, se queja del jefe, del salario, del horario, de los compañeros. Cada día repite lo mismo en casa, cada día se confirma que está atrapado, pero no actualiza su currículum, no aprende nuevas habilidades, no busca otras opciones, solo se queja. Y al mismo tiempo, en esa misma empresa, otro trabajador usa su tiempo libre para estudiar algo nuevo, aprende un idioma, toma un curso técnico, se prepara en silencio. Tal vez también se queja, pero no se queda ahí, actúa. 1 año después, uno sigue atrapado en el mismo discurso. El otro ya dio el salto. La diferencia no fue la suerte, fue la acción. Hay algo que casi nadie te dice. La queja constante es una forma de adicción emocional.
Te acostumbras a la descarga que produce desahogarte. Te acostumbras a recibir aprobación cuando otros dicen, sí, tienes razón, qué injusto. Esa validación te calma por un momento, pero no construye nada. Es como beber agua salada cuando tienes sed. Sientes alivio inmediato, pero te deshidrata más. La mente humana busca coherencia. Si dices que no puedes, actuarás como alguien que no puede. Si dices que es imposible, tu energía se ajustará a esa conclusión. Pero si decides asumir responsabilidad, aunque no tengas todas las respuestas, tu mente empieza a buscar soluciones. Responsabilidad no significa culpa. No significa que todo sea tu error. Significa que eliges responder con acción en lugar de resignación. Es fácil culpar. Es difícil construir. Hay una historia que se repite en miles de hogares. Un joven que crece escuchando que en su país no hay futuro, que todo está mal, que nadie progresa sin corrupción o suerte. Ese joven absorbe esa mentalidad como si fuera una verdad absoluta, y entonces vive conforme a esa expectativa. No intenta emprender porque no vale la pena. No intenta destacarse porque nadie lo reconoce. No intenta ahorrar porque igual la economía se derrumba. Su comportamiento confirma su creencia, y su creencia confirma su comportamiento. Ahora imagina que ese mismo joven un día se cansa de repetir lo que todos dicen, se cansa de escuchar las mismas frases y decide probar algo diferente. No tiene garantías, no tiene contactos, pero tiene decisión. Empieza pequeño, aprende una habilidad digital, trabaja horas extra, falla, se frustra, quiere rendirse, pero ya no se permite la queja como refugio permanente. Se permite sentir, pero no quedarse ahí. Con el tiempo, algo cambia. No solo sus resultados, cambia su identidad. Y aquí está el punto central. El cambio real no comienza cuando ganas dinero o cuando recibes reconocimiento. Comienza cuando dejas de verte como víctima y te ves como protagonista. Tu identidad determina tu destino. Si te ves como alguien que hace lo que puede, tu vida será limitada. Si te ves como alguien que encuentra la manera, tu vida se expande. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, merezco más y estoy dispuesto a pagar el precio. Porque sí, hay un precio. El precio es levantarte cuando no tienes ganas. El precio es estudiar cuando otros descansan. El precio es ahorrar cuando otros gastan. El precio es persistir cuando otros abandonan. La queja es gratuita, la acción cuesta, pero la queja te deja igual. La acción te transforma. Tal vez has vivido años justificando tu estancamiento. Tal vez tus circunstancias han sido duras. Tal vez has sufrido injusticias reales. Este mensaje no ignora tu dolor. No minimiza tus dificultades, pero te recuerda algo poderoso. Tu historia no tiene por qué terminar donde empezó. Hay un momento en la vida en el que debes decidir si quieres seguir explicando por qué no puedes o empezar a construir cómo sí puedes. Ese momento puede ser hoy. Imagínate dentro de 10 años, 2 versiones tuyas. En la primera, sigues contando las mismas historias, sigues señalando las mismas causas externas. Sigues esperando que algo cambie sin que tú cambies. En la segunda versión, te ves cansado, sí. Con cicatrices, sí. Pero también con resultados. Con crecimiento. Con orgullo. La diferencia entre esas 2 versiones no es el destino. Es la decisión diaria. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando asumes responsabilidad total por tu vida. Dejas de sentirte pequeño, dejas de sentirte impotente. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo? ¿Dónde estoy? Esa pregunta es poderosa, porque cambia el enfoque del problema a la solución. No necesitas condiciones perfectas para empezar, necesitas determinación imperfecta. La acción no siempre produce resultados inmediatos. A veces trabajarás meses sin ver progreso visible. A veces sentirás que nadie reconoce tu esfuerzo. Pero la disciplina constante construye carácter. Y el carácter construye resultados a largo plazo. La queja te roba energía. La acción la multiplica. Cuando decides actuar, incluso en pequeñas cosas, tu autoestima cambia. Te empiezas a respetar. Y cuando te respetas, tus estándares suben. Ya no aceptas cualquier excusa. Ya no te conformas con lo mínimo. Ese es el punto de quiebre emocional. El día en que te miras al espejo y dices, ya no más discursos vacíos, ya no más comparaciones inútiles, ya no más esperar rescates externos,
Ese día puede que no cambie tu cuenta bancaria inmediatamente, pero cambia tu postura interna, y esa postura es el inicio de todo. No subestimes el poder de pequeñas acciones repetidas. Leer 10 páginas al día, ahorrar una pequeña cantidad, hacer ejercicio 20 minutos, aprender una palabra nueva en otro idioma, son actos simples, pero construyen identidad. Cada vez que cumples contigo, refuerzas la imagen de alguien confiable. Y cuando eres confiable para ti mismo, el mundo empieza a percibirlo. La vida no es una competencia contra otros, es una confrontación contigo mismo, con tus excusas, con tus miedos, con tu comodidad. La comodidad es peligrosa cuando se disfraza de resignación. Es cómodo decir que el entorno es el culpable. Es incómodo admitir que has postergado decisiones importantes, pero solo en esa incomodidad nace el crecimiento. Tal vez hoy no puedas cambiar tu país. Tal vez no puedas cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu rutina, puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tu enfoque, y eso es suficiente para comenzar. Deja de esperar que alguien venga a motivarte todos los días. La motivación es una chispa, la disciplina es el combustible. No necesitas sentirte inspirado para actuar, necesitas actuar para inspirarte. Cada día que eliges actuar en lugar de quejarte, estás reescribiendo tu historia. Estás rompiendo patrones heredados, estás desafiando estadísticas, estás demostrando que el entorno influye, pero no determina. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, es tener la capacidad de hacer lo que debes, incluso cuando no quieres, y eso requiere carácter. Hoy te invito a algo radical. Durante una semana completa, observa cada vez que te quejas, cada pensamiento, cada comentario, y en lugar de quedarte ahí, pregúntate inmediatamente, ¿qué acción pequeña puedo tomar ahora? Tal vez no resuelva todo, pero romperá el ciclo. La transformación no es un evento espectacular, es un proceso silencioso. Es la suma de decisiones invisibles que nadie aplaude, pero que cambian destinos. Deja de quejarte no porque el mundo sea perfecto, sino porque tu potencial es demasiado grande para desperdiciarlo en lamentos. Empieza a actuar no porque sea fácil, sino porque es la única vía hacia una vida distinta. Recuerda esto: nadie vendrá a salvarte. Y eso no es una amenaza, es una liberación. Porque si nadie vendrá a salvarte, entonces tú tienes el poder de decidir, el poder de intentarlo otra vez, el poder de aprender, el poder de levantarte, el poder de construir. El día que entiendas que la responsabilidad es un privilegio y no una carga, todo cambia. Tu historia no está escrita en piedra, está escrita en tus decisiones diarias. Así que hoy, aquí, ahora, toma una decisión firme. Silencia la queja, abraza la acción, acepta la incomodidad, elige el crecimiento. Y cuando dentro de años alguien te pregunte cómo lograste avanzar en medio de dificultades, no tendrás que dar un discurso complicado. Podrás decir algo simple y poderoso: dejé de quejarme y empecé a actuar. Y esa decisión lo cambió todo. Y cuando dices que lo cambió todo, no estás hablando de un milagro repentino ni de una oportunidad caída del cielo. Estás hablando de una transformación interna que nadie vio, pero que lo sostuvo todo, porque lo que realmente cambió no fue el mundo a tu alrededor. Cambiaste tú. Cambió tu manera de reaccionar. Cambió tu forma de pensar cuando algo salía mal. Cambió tu respuesta frente al rechazo. Cambió tu actitud frente al fracaso. Antes, un error era una confirmación de que no eras suficiente. Ahora, un error es información. Antes, una crítica era un ataque personal. Ahora es una oportunidad de ajuste. Antes, un obstáculo era una señal para detenerte. Ahora es una señal para fortalecerte. Esa es la diferencia entre alguien que se queja y alguien que actúa. Uno interpreta la dificultad como una sentencia. El otro la interpreta como entrenamiento. Y déjame decirte algo que pocos comprenden. La vida no te está castigando, te está formando. Cada reto que enfrentas tiene el potencial de construir una versión más fuerte de ti, pero solo si decides responder con acción en lugar de victimismo. Hay una escena que quiero que imagines. Es tarde en la noche. Estás solo. Nadie te observa, nadie te aplaude. Estás cansado, tal vez frustrado, tal vez dudando de ti mismo, y tienes dos opciones: cerrar todo y rendirte, o avanzar un poco más. Ese momento no aparece en redes sociales, no genera likes, no tiene música épica de fondo,
pero ese momento es el que define destinos, porque el carácter se construye en privado. Es fácil parecer fuerte cuando todo va bien. Es fácil sonreír cuando los resultados son favorables, pero la verdadera fortaleza se revela cuando decides continuar aun cuando nadie te asegura que funcionará. Y sí, habrá días en los que querrás volver a la queja. Días en los que sentirás que el esfuerzo no vale la pena. Días en los que pensarás que otros avanzan más rápido. En esos momentos, recuerda algo esencial. No compites con el ritmo de nadie. Compites con tu versión anterior. El progreso no siempre es visible. A veces está ocurriendo bajo la superficie, como las raíces de un árbol que crecen antes de que el tronco se eleve. Hay personas que abandonan justo antes de florecer, porque no soportan el tiempo de invisibilidad. No soportan no ver resultados inmediatos, pero la madurez entiende que todo proceso auténtico requiere paciencia. No se trata de correr, se trata de persistir. Cuando dejas de quejarte, comienzas a escuchar tu diálogo interno con más claridad. Empiezas a detectar esas frases automáticas que antes parecían normales. No soy bueno para esto. Nunca he sido disciplinado. Siempre me va mal. Y comienzas a cuestionarlas. ¿Quién decidió que eso es verdad? ¿Cuándo firmaste ese contrato invisible que define tus límites? Muchas de tus creencias no nacieron de tu experiencia directa, nacieron de comentarios repetidos, de comparaciones injustas, de etiquetas que aceptaste sin analizar. Pero si una creencia fue aprendida, también puede ser desaprendida, y el primer paso para desaprender la mentalidad de queja es reconocer que te ha servido para evitar responsabilidad. Te ha protegido del dolor del intento, porque mientras no lo intentes en serio, puedes decir que no funcionó por factores externos, pero cuando te comprometes de verdad, ya no hay excusas cómodas. Eso asusta. Asusta descubrir de lo que eres capaz, porque también significa que ya no puedes conformarte con menos. Asusta tomar el control, porque implica aceptar que muchas decisiones pasadas fueron tuyas, pero en ese miedo hay poder. El día que aceptas que tú eres el principal responsable de tu crecimiento, recuperas el control que habías entregado. Dejas de esperar aprobación, dejas de esperar condiciones ideales, dejas de esperar permiso, empiezas a moverte, y el movimiento genera impulso. Al principio será lento, torpe incluso, te equivocarás, te cuestionarás, pero cada paso, por pequeño que sea, rompe la inercia de la queja. Imagina a alguien que decide mejorar su salud. Durante años dijo que no tenía tiempo, que su genética no ayudaba, que el trabajo lo agotaba. Y un día, sin grandes anuncios, comienza a caminar 20 minutos diarios. Solo 20. No cambia su cuerpo en una semana. No recibe aplausos, pero cambia su identidad. Ya no es alguien que quiere, es alguien que hace. Y esa diferencia es inmensa. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida. En las finanzas, en las relaciones, en el crecimiento profesional. El cambio no comienza con una revolución externa, comienza con una decisión interna sostenida. Dejar de quejarse no significa ignorar las injusticias. Significa no permitir que ellas definan tu capacidad de respuesta. Hay personas que usan el dolor como excusa para rendirse. Y hay personas que usan el dolor como combustible. La diferencia no está en la intensidad del sufrimiento, sino en la interpretación. Tal vez tu historia tenga capítulos difíciles. Tal vez cargues con experiencias que otros no comprenderían, pero tu pasado explica tu punto de partida, no tu punto de llegada. No eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres las palabras que otros dijeron sobre ti, eres la decisión que tomas hoy. Y hoy puedes decidir actuar. Actuar aunque tengas miedo, actuar aunque no tengas todas las respuestas, actuar aunque otros duden. Actuar aunque el resultado no esté garantizado. Porque el verdadero fracaso no es intentar y equivocarse. Es renunciar antes de descubrir tu potencial. Hay algo profundamente digno en la persona que asume responsabilidad por su vida, aunque avance despacio, aunque tropiece. Hay dignidad en el esfuerzo honesto, y esa dignidad construye autoestima real. No la autoestima frágil que depende de aplausos, sino la que nace del cumplimiento personal, la que te permite dormir tranquilo porque sabes que hiciste lo que estaba en tus manos. Tal vez el mundo siga siendo imperfecto, tal vez las condiciones externas no cambien tan rápido como quisieras, pero cuando cambias tu postura interna,
el mundo deja de sentirse como una prisión y comienza a verse como un campo de entrenamiento. Cada día es una oportunidad para elegir tu respuesta. Puedes elegir repetir la historia de siempre, o puedes escribir una nueva. Puedes elegir justificarte, o puedes elegir superarte. Puedes elegir quedarte donde estás, o puedes elegir incomodarte para crecer. No esperes sentirte listo. Nadie se siente completamente listo. La seguridad se construye actuando, no esperando. Y recuerda esto, nadie te debe nada. Pero tú te debes todo, te debes disciplina, te debes coherencia, te debes esfuerzo, te debes respeto. El respeto hacia ti mismo comienza cuando cumples tus propias promesas, cuando dices que vas a estudiar y estudias, cuando dices que vas a ahorrar y ahorras, cuando dices que vas a intentarlo y lo intentas. Esa coherencia es poder. Y con el tiempo, la persona que antes se quejaba empieza a inspirar a otros. No porque dé discursos perfectos, sino porque su vida habla, porque su transformación es evidente, porque demuestra que sí se puede, pero no desde la fantasía, sino desde la constancia. Y tal vez algún día alguien se acerque y te pregunte cómo lo hiciste, cómo saliste de ese lugar mental donde todo era excusa, cómo rompiste el ciclo, y podrás responder con humildad, pero con firmeza. Decidí asumir responsabilidad. Decidí dejar de repetir lo que todos decían. Decidí actuar incluso cuando no tenía ganas. No fue magia, fue decisión, no fue suerte, fue disciplina, no fue un atajo, fue constancia. Y entonces entenderás que la queja era una jaula invisible y que la acción fue la llave. Hoy tienes esa llave en tus manos. La pregunta es simple pero profunda. ¿Vas a seguir señalando hacia afuera o vas a empezar a construir desde adentro? Porque el mundo no necesita más quejas, necesita más personas que, a pesar de las circunstancias, decidan levantarse y hacer lo que les corresponde. Y tú puedes ser una de ellas. Este es tu momento, no porque todo esté perfecto, sino precisamente porque no lo está. Levántate, respira profundo, silencia la excusa, da el primer paso y luego otro y luego otro, hasta que un día mires atrás y apenas reconozcas a la persona que se quejaba de todo, porque en su lugar habrá alguien más fuerte, más consciente, más responsable. Alguien que entendió que la vida no cambia cuando te quejas, cambia cuando actúas.